Muchas gracias por conectarte esta tarde. Y primero que nada les ofrezco una disculpa por el cambio de horario. Estuvo fuera de de mi control. Y bueno, nada, ojalá puedan ver esta sesión y a partir de la comprobación de ciertos aspectos de la participación puedan tener igual su participación como si hubieran asistido. Ojalá pudiera ser el caso y nada, espero yo que se pueda llevar a cabo esto, ¿no? Vamos a comenzar. Este, Bienvenidos a la sesión número 2 de la semana uno del módulo 4 Textos y visiones del mundo. La semana 2 la semana uno se llama, o el nombre de la sesión de la semana o unidad se llama Arte y Expresión Comunicativa. Y me da mucho gusto saludarlos a todos y todas en este miércoles 25 de marzo 2026 para nuestra sesión número 2 y para proceder, bueno, para terminar, digamos, lo que tiene que ver con esto, con los contenidos de la semana uno y en general con esto, ¿no? Quería comenzar, además de la agenda de la sesión, con algunas cosas que me hicieron llegar a algunos de ustedes a partir de las calificaciones que obtuvieron en la primera semana. Algunos me preguntaban eh, cuál era eh, algunos me preguntaban por qué había agregado instrucciones como las fuentes de referencia, como, sí, básicamente como las fuentes de referencia y como algunos aspectos que no están explicados en las instrucciones. Y yo les decía que desde el propedéutico, porque me lo preguntaban más de una persona, desde el propedéutico se les ha enfatizado la importancia de las fuentes de referencia, entonces no debería ser algo nuevo. De la misma manera, la idea de investigar, de no de colocar contenido original y si no, colocar fuentes de referencia, también a través de los argumentos se les ha insistido desde el propedéutico. Entonces, pues no son realmente instrucciones nuevas o que yo me haya sacado de la manga de una semana a otra. Solamente son sesiones que probablemente a los demás asesores virtuales se les olvidaron, pero las fuentes de referencia, como lo dije desde el principio, no son obligatorias, pero si tú pones contenido poco original, te voy a penalizar ahí y también te voy a penalizar en las fuentes de referencia. Si tú me pusiste un montón de información sobre el contexto del autor, pero no me dices de dónde lo obtuviste, eso es falta de contenido original y falta de fuentes de referencia. Ahí tienes casi 13 puntos menos. Si sacaste 8, pues ya sacaste 67 más o menos, que es una calificación bastante baja. Entonces, ese es un ejemplo, pues, porque me lo cuestionaron varias veces. Como lo dije y repito, no me estoy inventando instrucciones, eh, pero desde el módulo propedéutico y el 1, 2, 3 les han enfatizado las fuentes de referencia como una base muy importante para su desarrollo y para evitar el plagio y problemas académicos futuros. Entonces, aunque yo no lo diga, deberían tener fuentes de referencia y aunque las instrucciones no lo cuenten, también deberían tenerlas. Es muy importante, ¿no? Puedo entender a lo mejor con la extensión de los textos, eso sí lo puedo entender, no creo que haya problema. Pero lo que no puedo concebir, digamos, es lo demás. Hola Valentina, buenas tardes. Eh, Gracias por tu asistencia esta tarde. Entonces, solo quería aclarar un poquito eso y también, pues por el otro lado, pedirles a ustedes que sean tan amables de revisar los videos de la sesión. Eso sí es una cuestión obligatoria, que deben cuidar los videos de la sesión para poder acceder a contenido o a contenido que les pueda ayudar, contenido que pueda hacer mejor sus actividades integradoras, ¿no? Entonces, como lo dije, repito, es importante que ustedes lo puedan apreciar desde este punto de vista y también sepan que hay ciertas cosas que yo no voy a decir, pero pues que ustedes tienen que resolver y hay ciertas cosas que yo tal vez sí diga y esas también las tienen que resolver, ¿no? Estén preparados para ese tipo de cosas que van a ir surgiendo en el día a día eh, en el día a día de las actividades integradoras y en el día a día del desarrollo de los módulos. No es único el módulo que van a encontrar acá, ¿no? Y no es única las instrucciones que yo les estoy compartiendo. Entonces, bueno, como les decía, ahora sí, vamos a comenzar con la sesión número 2 que como les dije tiene esta agenda, cuál es el objetivo de la sesión, las reglas de comunicación virtual, unos conocimientos previos que ahora sí los van a poner en práctica. Valentina, y esperamos que ahorita se conecte Jocelyn porque salió intempestivamente. Los conocimientos previos que ustedes van a practicar a través de un ejercicio. Voy a explicar la actividad 2 que no lo hice ayer.
las actividades integradoras uno y 2. En realidad me voy a concentrar un poquito más en la 2 porque no le hice tanto caso. Me enfoqué muchísimo en la actividad uno. Vimos dos videos, uno que tiene que ver con el plagio y otro que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y lo mismo sigo insistiendo, por favor, cuiden la inteligencia artificial porque es bastante notorio cuando la utilizan. Como les dije, en la primera semana o en el primer trabajo, si usaron inteligencia artificial, les voy a hacer una amable sugerencia de que no la usen más o que la usen con el propósito correcto. Y la segunda vez sí será algo que tenga que ver con penalizar en contenido no original. Eh, Sobre todo si se comprueba que ustedes utilizaron inteligencia artificial en alguna medida, pero no la dicen. Ejemplo, si yo usé inteligencia artificial para ayudarme a revisar la ortografía, eso está bien. Lo que no está bien es ayudarme a escribir un párrafo. Eso es incorrecto. Si me ayuda a reescribir un párrafo o a revisarlo, eso sí. Pero a escribirlo cuando debía haberlo hecho yo en primer lugar, eso es incorrecto. Entonces, si se descubre eso, es falta de contenido original y falta de colocación de fuentes confiables o bien de colocación de fuentes de referencia. Les digo porque lo estoy calificando de esa forma y en la primera semana siempre hay sorpresas desagradables con la forma en que estoy calificando, como si de pronto yo me inventara, como si de pronto no yo me inventara instrucciones y no es el caso. Las instrucciones yo las estoy repitiendo, pero estas instrucciones vienen desde el propedéutico y por eso hay un manual de citación de prepa en línea CEP, que es su obligación revisar, que está basado en el formato APA de la Asociación de Psicología Americana y por lo tanto es bien importante que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Entonces, solo eso, solo quería aclarar eso para adelantarlo. Y vamos a hacer un adelanto de la sesión número 3 que será la próxima, bueno, no, la próxima semana no, que será el martes 7 y 8 y miércoles 8 de abril serán las sesiones integradoras de estas semanas. Entonces, como les decía, pues es importante porque vamos a cortar comunicación una semana, un poquito más, por el receso de Semana Santa. Entonces, si tienen dudas, pueden escribir, pero lo podrán hacer probablemente hasta el domingo. Después ya no voy a poder contestarles. Y el acceso a plataforma está abierto, pero pues no pueden adelantar ni entregar cosas en esas semanas. Por lo tanto, les recomiendo que puedan ponerse al corriente. Con actividades pasadas ya no, a menos que soliciten una extensión. Y recuerden que la solicitud de extensión es solo si tienen un comprobante para ver la extensión. Aclaro, también es un punto indispensable. Eh, no se otorgarán extensiones cuando me dicen que se les fue el internet a las 11:30 de la noche. Eso no está justificado porque simplemente debe haber una planeación de tu parte y subir tu video o tu actividad o tu audio, lo que sea, desde la temprano, ¿no? Entiendo que hay gente que no le da tiempo, pero desafortunadamente estas cosas suceden y no podré ayudarles si esos son ese tipo de pretextos y tampoco podré ayudarles si no tienen un comprobante para solicitar la extensión y esa queda completamente a mi criterio. Entonces, por favor, les pido que sean responsables, se organicen y si tienen dudas o si tienen confianza para esto, por favor, pregúntenme y podemos llegar a un acuerdo sobre algún tipo de extensión específica. Si tienen algún problema de conectividad o si desde antes del domingo, a las 11:30 de la noche, un problema de conectividad o un problema de que no tienen audio o de que no tienen una computadora cerca, etcétera. Yo todo eso puedo ser muy comprensivo, pero si me dicen que no tienen una computadora a las 11:50, no los voy a poder ayudar porque debieron decírmelo días antes, ahorita, por ejemplo. Entonces, si pueden anticiparse a las cosas y no dejarlas para el final, van a obtener, por supuesto, toda la confianza y todo el apoyo de mi parte. Si no hacen una buena planeación, pues desafortunadamente no sé si voy a poder ayudarles en su problema específico y no quiero que se malinterprete. Entonces, espero haber sido claro en este aspecto. Y les voy a adelantar brevemente la actividad, la sesión número 3 que es de la próxima semana, que se llama, bueno, el texto se llama, la semana se llama bueno, del 30 de marzo al 5 de abril es un receso académico, dice literatura en acercamiento a otras realidades, así se llama el módulo, perdón, se llama la segunda semana y ustedes tienen que hacer dos actividades, una sí está explícitamente dicho que tienen que colocar fuentes de referencia y la otra no está dicho eso, pero es una actividad un poco igual, ya saben, fuentes de referencia, colocar citas, paráfrasis y demás.
que les van a ayudar mucho a darse a entender y a que sus trabajos sean cada vez más claros y mejores. Entonces, la próxima semana vamos, en 2 semanas, perdón. Digo la próxima semana porque es la semana 2, no es que la próxima semana me vaya a conectar. Eh, Vamos a hablar sobre literatura europea del siglo pasado, del siglo XX, y también vamos a hablar sobre la literatura en lenguas originarias, que es una parte que a mí me gusta mucho, porque habla de las raíces que tienen que ver con las 68 lenguas que existen oficiales, además del español, en nuestro país y que están aceptadas, ¿no? Hay muchas variantes, pero las básicas o las raíces específicas, la estructura o los cimientos son 68 lenguas. Entonces, pues me interesa mucho ver esa semana, la semana como lo indica acá, del 6 al 12 de abril, que es un par de semanas. A partir de eso, ustedes estarán trabajando con un tipo de estructura específica y vamos a tener un pequeñísimo adelanto sobre esa semana número 3 el día de hoy con un ejercicio que les voy a compartir a ustedes. La próxima semana estará, como la semana número 2 estará dedicada, como lo dije, a ver lo que estaba pensando el autor como su filosofía y por el otro lado ver en segunda instancia, ver cuáles son el pensamiento que tuvo o que tienen los habitantes de los territorios que hablan las lenguas originarias en nuestro país. Esos dos aspectos que parecen más o menos separados o contrarios son los que nos van a ayudar sí o sí a revisar nuestros aspectos generales y a que ustedes puedan contestar correctamente las fuentes, perdón, los textos con fuentes de referencia. Ese es como el avance que les puedo dar de la semana número 2. Y ahora sí, regresando a la semana número 3, perdón, vean el contenido que hay, que es muy básico, que es la literatura, cómo se expresa la literatura. Y para empezar, Valentina y Jocelyn me van a decir, si son tan amables, qué es lo que vimos ayer en la clase. Si me pueden hacer un resumen, ya sea que hablen, ya sea que lo digan, cualquiera de los dos, es absolutamente correcto. Te escucho, Valentina. Buenas tardes. Valentina, no escuché nada, si me puedes repetir. Valentina. Perdón, maestro, perdón. Bueno, buenas tardes primero que nada, Hola. maestro y compañeros. Bueno, lo que yo me acuerdo de ayer, primero que nada, lo que vimos fue, bueno, no primero lo que vimos, pero yo me acuerdo que vimos un video, en uno de esos videos vimos de la inteligencia artificial Sí. y aparte de ese video de la inteligencia artificial, usted nos enseñó del trabajo 1 y de hecho ahí nos pudo explicar que algo muy importante para esta semana era leer las instrucciones y no contestar las preguntas por encima, sino también como poner más información de la que se nos pedía, al igual que nos explicó algunas reglas como siempre, justificar nuestra información, porque ya que si no lo hacíamos, eso nos podía bajar puntos. Eso es lo que yo me acuerdo. Y vimos más cosas, pero pues eso es lo que más me acuerdo ahorita, la verdad. No te preocupes, Jocelyn, te escucho. Pues yo no me acuerdo mucho, pero lo que vimos fue sobre cómo íbamos a hacer el trabajo 1 y sobre los tipos de literatura, algo así. O sea, tipos de textos. Muy bien. Textos literarios y no literarios, ¿se acuerdan? Sí. Perfecto. ¿Cuál es un texto literario y no es un texto literario? ¿Puedo hablar, maestro? Por supuesto. ¿Mande? Sí, claro. Ah, yo que me acuerde, un texto literario es un texto que lleva como más sentimiento, como que más creatividad y más como pensamientos tuyos. Perdón. Y un texto no literario es un texto como más simple, o sea, solamente se da la información, pero es como más simple.
Ok. ¿Y el texto no literario, Jocelyn? Un texto no literario es como escrito con un propósito práctico o informativo, como artículos de noticias o información, documentos legales, manuales o instrucciones, algo así. Perfecto, muy bien. Muy bien. Ahora, ya que ustedes tienen eso más o menos estandarizado, aquí hay una definición de literatura que les voy a poner. Dura 47 segundos. Así que les pediría que la escucháramos con un poquito de atención. Y es un poco más de lo que vimos ayer. Es básicamente lo mismo. Literatura. Escuchar la palabra literatura nos remonta a varias situaciones de la vida cotidiana. Para acercarnos a su definición tenemos que la palabra literatura se deriva del vocablo latino litera o literae, cuyo significado es letras. Podemos decir que se refiere al uso de la palabra escrita como medio de expresión. También se considera como el arte que utiliza las palabras de forma artística para llamar la atención de las personas. Además, se considera literatura al acervo de producciones literarias de una nación, una época o un género. Es importante recordar que un escritor recrea su realidad en la literatura. Es por ello que una obra literaria refleja el momento histórico en el que fue escrita, y por medio de ella se pueden conocer distintos elementos del contexto en el que surge. ¿Qué nos está diciendo? Sí. Recuerden, es importante el contexto en el que surge, es decir, la época. Eh, Esto es como muy básico, ¿no? Entonces, les recuerdo también, para cambiar un poquito de tema, que vamos a hablar sobre las reglas de comunicación virtual. Saludar siempre es iniciar una conversación. Respetar la postura de los miembros de la comunidad educativa en todos los espacios de plataforma. Escribir correctamente el nombre de la persona a quien te diriges o preguntar si no es el caso. Ser claro y cortés durante tus participaciones en los espacios de plataforma. Escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales lo más correcto posible. Respetar privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad educativa. Procurar ser breve y conciso en tus comunicaciones escritas. Asegúrate de indicar con exactitud dónde obtuviste los comentarios, datos y cualquier otra información con los que complementes tu aportación, ¿no? Básicamente eso es lo que voy a revisar con ustedes, más bien las reglas que deberían privar en nuestras sesiones durante las siguientes semanas, ¿no? Entonces, recuerda también, aunque Valentina y Jocelyn han estado particularmente participadoras, lo cual me alegra bastante, recuerden que su participación es muy importante. Pueden participar por medio de la voz, lo cual han hecho ambas, y las felicito. Puedes sugerir material o decir yo leí esto o recuerdo esto. También les voy a pedir cosas como lo que acabo de hacer, que son recordatorios de cómo pueden hacerlo ustedes y cómo responder a las preguntas hechas por el asesor virtual, o sea, yo, y cómo pueden mejorar un poquito esto, ¿no? Esos son los lineamientos que me gustaría que ustedes supieran. Luego, el objetivo de la semana 1, como ya lo hemos visto desde ayer, iniciar con el análisis de textos, familiarizarse con los géneros literarios, reconocer la importancia de las fuentes de referencia, eso también es bastante importante, que ya vimos y que Valentina en particular recordó y habló con bastante exactitud de cuál es la importancia y qué pasaría si no colocas la fuente de referencia, ¿no? Ahí es donde creo que es importante. Aquí, fondo y forma, hablamos sobre ese el otro día, ayer más bien, sobre fondo y forma, que es el material seguramente más importante que nosotros vamos a tener, el material más importante que vamos a tener nosotros durante esta sesión y durante este módulo. Es tan importante que lo voy a insistir o voy a mencionarlo. Lo mencioné ayer y lo voy a mencionar también hoy y lo voy a mencionar también en las siguientes semanas. Entonces es importante que se lo memoricen si ustedes quieren y si no se lo memorizan se los van a seguir preguntando. La prueba es que en la semana 1, en la actividad 1, se los preguntaron a partir de llenar un cuadro y en la actividad integradora 2 de esta misma semana también se los van a seguir preguntando. Entonces tengan cuidado con eso porque no hay que obviar esto. Vamos a ejercitar de una vez este aspecto, ¿no? Si tienen alguna duda o pregunta, por favor, tanto Valentina como Jocelyn, háganla. Es muy importante. Ahora bien,
Les voy a pedir, por favor, a Valentina y Jocelyn, si se lo aprenden, está bien, si se lo memorizan, está bien, si lo anotan en su cuaderno o en su celular o donde ustedes puedan, está bien. Estos elementos son los mismos que aparecen en la actividad 1, en la tarea 1, como le llamó Valentina. Y en eso es el argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes. Ahora va a aparecer la siguiente diapositiva y en ella viene específicamente qué es cada uno. Entonces me gustaría que si en la medida de lo posible le saquen una foto, lo anoten, se lo aprendan, como ustedes quieran. El punto aquí es que ustedes sepan que estos aspectos son muy importantes y que se los voy a preguntar mañana, ahora mismo. Entonces, argumento, tema, acción, tiempo, espacios, personajes. Y aquí están los primeros tres. Argumento, tema, acción. ¿Por qué estoy poniendo esto? Porque este material es el que se llama fondo y forma, que es el indispensable para aprobar este módulo y que les va a pedir en particular cuáles son los lineamientos generales que podemos avanzar y abarcar, ¿no? ¿Qué es el argumento? Ahí dice, es un resumen, una síntesis y se responde con esa pregunta. ¿Qué es el tema? Y ahí viene una pregunta que lo ubica. ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué es la acción? Y está en 3 momentos específicos: la exposición, el nudo y desenlace. Esos son. Luego, ¿qué es el tiempo? Y aquí vienen 2 tipos de tiempo que son objetivo, subjetivo o psicológico. Ustedes me van a decir cuál es cuál y por qué. Por ejemplo, si me dicen el tiempo del primer poema de la actividad 1, que es el de Sor Juana, es un tiempo subjetivo, porque es el tiempo que transcurre en la mente, no necesariamente de un personaje, pero sí de un yo lírico. Entonces, ojo ahí, tengan bastante cuidado, ¿no?, con ese aspecto. Luego el espacio, ¿qué es el espacio? Y dónde se desarrolla la historia y qué significa, ¿no? No es lo mismo que la historia se desarrolle en un texto normal, en Madrid o en España, que se desarrolle en México. No es lo mismo, son diferentes aspectos. Luego, los personajes son seres creados por el escritor que se caracterizan por tener particularidades físicas, psicológicas, sentimentales y emocionales. Ustedes me tienen que decir cuáles son esos personajes. Cuando dice en su actividad integradora, dice quiénes son los personajes, me tienen que explicar esto. Porque si ustedes me dicen que eso lo estoy inventando de pronto, eso quiere decir que no revisaron este material que se llama fondo y forma. Es decir, que no saben lo que es un personaje, que no saben qué son características físicas, psicológicas, sentimentales y emocionales, y si son principales, secundarios o ambientales. No tienen que decirme eso, y tienen, ¿por qué? Porque tienen que leer de manera obligatoria el fondo y forma. Si no lo leen, entonces hay respuestas incompletas y desafortunadamente hay textos que no se van a completar y hay descuento de puntos. Entonces, por favor, de una vez, Valentina y Jocelyn, vamos a empezar con esto. Ustedes díganme, ¿necesitan revisarlo? ¿Necesitan que lo dejo ahí 2 minutos y ustedes lo estudian, lo anotan? Díganme, por favor, ¿qué quieren hacer? Sí, Jocelyn. Bueno, pues yo ya le tomé foto. Súper, perfecto. Valentina. Maestro, ¿sí se escucha? Es que se me cayó mi teléfono y el audio, cuando estaba haciendo una llamada en la tarde, dicen que escucha entrecortado, por eso... No, se escucha bien, te escucho bien. Ah, está bien. Yo, la verdad, también le tomé foto, pero más tarde lo voy a pasar y lo quiero pegar aquí para estarlo estudiando. Muy bien. ¿De los dos le tomaron a los dos, tanto a este como a este? Sí. Ok, perfecto. Ahora, va a aparecer un texto ahorita. Aquí está. Y quiero que ustedes, por ejemplo, Valentina me va a decir, se va a concentrar solo en el texto, lo va a leer y me va a decir cuál es el argumento, cuál es el tema y cuál es la acción. Y Jocelyn me va a decir cuál es el tiempo, cuál es el espacio y cuáles son los personajes. ¿Me expliqué? Por favor, Valentina y Jocelyn, póngame un pulgar arriba para saber que entendieron. Gracias. Gracias. Entonces, voy a poner el texto. El texto es muy cortito y les voy a dar un tiempo para que lo revisen. Entonces, repito por última vez. Valentina va a decirme cuál es el tiempo, cuál es el argumento, el tema y la acción, mientras que Jocelyn me va a decir cuál es el tiempo, cuál es el espacio y cuáles son los personajes. Ahí va el texto. El texto se llama Génesis.
Es un texto muy cortito, es un cuento súper corto y habla del mito de, bueno, habla de la historia de Adán y Eva, pero la cambia. Entonces, revísenlo. Voy a apagar mi cámara, pero aquí estoy. Y recuerden nada más, Valentina hace argumento, tema, acción. Jocelyn hace tiempo, espacio y personajes. Adelante, si tienen dudas, aquí estoy, ¿eh? Es la lavadora, es la lavadora, mensaje del multipedo. ¿Ah? No, pero yo no fui. Lo voy a tirar antes. La lavadora es la lavadora. Aquí estoy, Valentina. Bueno, yo ya lo pude leer y lo pude analizar. A ver, Entonces, espera, dame un segundo. A ver, le voy a poner eso, ¿eh? Ahí está lo que te toca a ti, que es el argumento, el tema y la acción. ¿Cuál es el argumento del cuento que se llama Génesis? ¿lo puedo decir en mis propias palabras o Por- lo digo ahí como dice? No, de hecho, deberías decirlo con tus propias palabras. Es más Ah, fácil y me parece que te ayuda mucho más a desarrollar tus habilidades. vale. Entonces, voy a empezar, ¿eh? Claro. El argumento, yo por lo que pude ver ahí, eh, es después de que una guerra atómica Sí, destruye a la humanidad y un niño logró sobrevivir y creció solo. También años después, al explorar, encuentra a un joven que también sobrevivió sí, y se presentaron, o sea, uno al otro, sí, como Adán y Eva. claro. Ahora el tema. El Ajá, tema es el inicio de una humanidad, sí, de humanos, tras la destrucción del mundo. ok. Y la acción son, Debe tener, acuérdate, Valentina, debe tener tres momentos. Exposición, que es cómo empieza, nudo, que es la parte como más importante, y el desenlace es cómo termina. del tema, No, de la historia completa. o O sea, entonces, cuál es el inicio, cuál es la parte importantísima y cómo termina. de la acción. Claro, Ok, perdón, no lo había entendido, no, de la no te acción. preocupes. Primero es la exposición, que fue cuando ocurrió la guerra atómica y Ajá, desaparece los humanos y sobrevivió solamente, no solamente, sobrevivió un niño en ese momento. así es.
el nudo fue cuando el niño creció solo y fue a ver qué había en el mundo. Ahora sí que se puede decir como a explorar se puede decir. Sí. Y creo que no creo. Bueno, estoy segura, pero no sé. El desenlace es Sí. cuando el primer niño, encontró al otro niño joven y Sí. se presentaron como Adán y Eva. Ajá. Eso es lo que yo entendí. ¿Me faltó algo? El desenlace, ¿en qué termina? Ah, el desenlace, espérame. Y el desenlace. Ah, encuentra. Ah, pero ya le había dicho, maestro. Pero le vuelvo a decir. Sí, mejor, es que no entendí bien esa parte. Ah, perdón. El desenlace es cuando el primer niño que sobrevivió Sí. encontró al otro niño joven Ajá. y entonces cuando lo encuentra, como que se presentan y pues se presentan como Adán y Eva. Muy bien. Ahora, nada más para no olvidarlo y darle la palabra a Jocelyn, acuérdate por favor, tanto Valentina como Jocelyn, que cuando les pregunten la acción en la actividad integradora número 1, tienen que poner exposición tal, nudo es tal y desenlace es tal, porque después ustedes se están confundiendo, bueno, no ustedes, sus compañeros de generación están confundiendo acción como cualquier cosa que pasa. Me ponen, eh, una persona, acciones, una persona, después de una guerra atómica, caminaba por el mundo. Eso no es acción, no es acción lo que estoy... Las acciones no son las cosas que hacen. Las acciones son las tres divisiones que hay ahí, como muy bien lo hiciste, Valentina. Entonces es algo que se confunden de manera muy frecuente. Me dicen específicamente cuál es la exposición, perdón, no me dicen cuál es la exposición, cuándo el nudo y cuándo el desenlace, simplemente se dedican a numerar acciones que hay en la historia y así no funciona. Ahora sí, paso al siguiente. Por favor, Jocelyn, dime, ¿cuál es el tiempo? El análisis que yo hice del texto Génesis, pues el tiempo, el relato se desarrolla en un tiempo posapocalíptico, marcado por una última guerra atómica que destruye la humanidad y la civilización. Ok, Jocelyn, vamos a hacer una pausa ahí. Cuando dice el tiempo, aquí vienen dos tiempos, objetivo y subjetivo. ¿Cuál de esos dos es? Viene, dice, objetivo son los días, las horas, o sea, está con días y horas. Y subjetivo es el tiempo que transcurre en la mente del personaje. Tú dime, según lo que tú crees, ¿cuál de los dos tiempos es? Puede ser, creo, objetivo. Muy bien, Objetiva. excelente. Es un tiempo objetivo. Es decir, vemos el paso del tiempo en el niño este que sobrevive. Así me lo tienes que explicar en tu actividad. Ahora, ¿cuál es el espacio? Es decir, ¿dónde se desarrolla la obra? Pues el espacio es un planeta devastado que se transforma de un desierto calcinado tras la guerra atómica a un entorno natural renovado con la vegetación, árboles y animales. Bien. Específicamente, el niño vive primero en una caverna y luego explora el país. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿cuáles son los personajes que hay en la historia? Son creo 3 personajes. El Ajá. niño, que es hijo del piloto de una nave espacial sobreviviente de la guerra atómica. El padre, que es el piloto, figura recordada en los sueños del niño. Sí. Y Eva, joven, que el muchacho encuentra y con quien dialoga al final del relato. Ok. Recuerda nada Y más creo que son distinguir. todos. ¿Perdón? Jocelyn, recuerda nada más distinguir, por favor, entre un personaje, cuál es el más importante, cuál es el segundo más importante y cuál es el tercero. Es decir,
Importante el principal, secundario el de abajo y en este caso, por ejemplo, ¿cuál sería el personaje del avión, del piloto de avión? ¿Cuál sería ese? ¿Principal, secundario o ambiental? Del principal sería el niño, Sí, el niño ya sería el que es principal. ya que es el protagonista central. Ajá. El segundo sería el padre, el piloto, este de, am, ya que es el antagonista, algo así. Bien, es el antagonista. ¿Y Y la el mujer qué tercero sería? sería Eva. ¿Cuál sería la mujer, perdón? Eva sería última, no me acuerdo cómo se llama eso. Es... Una Ujú. Tienes que distinguir sobre todo entre esos tres, Jocelyn, el principal, el secundario y el ambiental. Tienes que distinguir entre esos tres. Si distingues entre esos tres, no me pongas antagonista ni demás, solamente principal, secundario y ambiental. Eso es lo que me tienes que poner en tu actividad integrada número 1. Entonces, aquí lo que más me gusta es que ustedes dos, tanto Valentina como Jocelyn, ya se identificaron con esto. Nada más, por favor, tengan cuidado o cuiden el uso de inteligencia artificial como una ayuda de una herramienta. Lo digo, no lo digo por ustedes, lo digo en general por aquellos que me ponen conceptos que no están aquí. Por ejemplo, me ponen cualquier cosa y no está ahí. Si no está ahí, ustedes sí lo pusieron, ustedes sí lo pusieron. Pero yo estoy hablando porque me acordé ahorita que una de sus compañeras colocó cosas que no están aquí. Y si no están aquí, por ejemplo, me puso... me puso... Ah, tiempo, otro tiempo. Me puso uno de los dos tiempos que no están. Y yo le dije que consultara a fondo y forma para ver el tiempo que están aquí. Es muy importante que solamente se basen en este material. Si se basan en algún otro, eso quiere decir que no lean este. Y es mucho más fácil encontrar este porque está disponible en plataforma. Sí, Jocelyn. creo que el principal sería el niño, el secundario sería Eva y el personaje como referente sería el padre y el ambiental sería la guerra atómica. Sí, nada más que la guerra no No, sería un personaje en este caso, pero sí el ambiental. Ese sí está muy bien hecho, de hecho. Así que muy bien, muchas gracias por su participación y qué bueno que estén, pues qué bueno que estemos ya identificados muchísimo con el texto, con los textos literarios y en particular con la forma de analizarlos. Esa es la base para la actividad las actividades 1 y 2. Entonces, vamos a continuar un poquito con esto. En las actividades integradoras, por favor, no lo vayan a olvidar. Sigue las instrucciones de la plataforma y las de tu asesor virtual. Como les dije, yo no me estoy inventando instrucciones, simplemente son cosas o pasos a seguir que ustedes deberían haber seguido desde el propedéutico, desde hace 4 meses más o menos que estuvieron en propedéutico y que son fuentes de referencia, investigación básica, colocación de fuentes confiables y seguimiento del sistema APA a través del manual de citación de prepa en línea CEP. Luego también recuerden cuidar la ortografía y las reglas en etiqueta. Eso es importante, ya lo hablamos y ustedes también ya recibieron información sobre lo que son las reglas en etiqueta, no solo en mi módulo, sino en los anteriores. Y siempre coloca fuentes de referencia. O ahora te doy la palabra, Jocelyn. ¿Qué pasa si no las colocas? En realidad si hay unas... yo tengo, Dime. ah, yo tengo una pregunta, o sea, ¿qué pasa si tenemos falta de ortografía o así? Es una buena pregunta. Y la rúbrica o el modelo de calificación que nos presentan a nosotros, Jocelyn, nos indica que por cada 3 errores ortográficos se te van descontando 2 puntos, me parece. Entonces, eso indicará que si tú cometes 10 errores ortográficos, tu calificación de ese rubro ya no va a ser 20%, 30%, va a ser mucho menos. Entonces, pues esa es la parte que considero importante que la revises.
Pueden utilizar inteligencia artificial para revisar su ortografía, no hay problema, pero acuérdense de citarla. Si no la citan ni la usan, eso es uso deshonesto de la información y eso podría acarrearles algunos problemas por plagio o deshonestidad académica. Pero sí, si tienen errores ortográficos o de escritura, después de cada 3 se les van descontando 2 puntos. Entonces cuiden mucho ese aspecto, por favor, Jocelyn. Ahora bien, para ir antes de pasar a la semana 3, denme un segundo, por favor, de buscar un aspecto que está aquí. Déjenme nada más revisar una cosa, por favor. No. Estoy buscando un video. Aquí está. No, creo que este no es, perdón. Déjenme ver. Aquí está. Espero que sea este. Aquí está, ahora sí. Va a aparecer un video que habla sobre cuál es la diferencia entre el contexto del autor y contexto de la obra. Ahorita se los pongo. Pero sí me parecía muy importante buscarlo para ustedes. Hay una parte de la actividad integradora número 1 donde les preguntan cuál es el contexto del autor y cuál es el contexto de la obra. Son dos cosas totalmente distintas. Para ello voy a ponerles un video. Hay uno que es un poco largo, que se no lo voy a poner ahorita, pero hay otro que sí es un poquito más corto. Entonces, déjenme nada más que se coloquen los videos y ustedes me van a decir si se escuchan o no se escuchan. Cada persona que se dedica a... Sí, Valentina. ¿Del video que sí se escucha o de su audio de usted? Del video ahorita lo pongo. Cuando les diga, lo voy por ejemplo, me van a decir si se escucha o no. Ahorita, a la 1, a las 2. A ver, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha el video? Sí se escucha, maestro. Gracias. Lo voy a poner ahora sí. Y este habla de contexto del autor y contexto de la obra. Entonces vamos a hablar sobre eso un poquito. Que es una cosa que es importante para la semana 2. Para la semana 1, pues lo voy a poner. Buenas tardes, alumnos y alumnas del primero medio A y del primero medio B. En este breve video tenemos como objetivo conocer y comprender los conceptos de contexto de producción y contexto de recepción. Entonces, comenzamos de inmediato entregando una breve definición de ambos conceptos. En primer lugar, nos preguntamos, ¿qué es el contexto de producción? El contexto de producción de una obra literaria, sea cual sea, va a ser toda la situación que rodea a la época en que esta obra fue creada. Esa situación puede estar relacionada con aspectos políticos, culturales, sociales, económicos, religiosos, etc. ¿Ok? Entonces va a ser la situación, el momento, la época en que fue creada esa obra, en que fue producida, como dice la palabra. Por lo tanto, va a tener que ver directamente con el autor o la autora y con el momento, la época en que ese autor y esa autora crearon la obra. Por otro lado, nos preguntamos entonces, ¿y qué es el contexto de recepción? El contexto de recepción va a ser toda la situación también política, cultural, social, económica, religiosa, etcétera, que rodea a la recepción del texto, es decir, al momento en que los lectores y las lectoras recibimos y leemos ese texto. Por lo tanto, estos dos conceptos son completamente distintos. El primer concepto, el contexto de producción, tiene que ver con el autor y con la época en que éste creó la obra. Y el contexto de recepción tiene que ver con los y las lectoras y lectores de esta obra y con el momento y la época en que estos recibieron esa obra. Por supuesto, el contexto de recepción va a tener que ver con cada uno de los lectores y va a ir cambiando, ¿ya?
Por el contrario, el contexto de producción nunca va a cambiar, va a ser siempre el mismo. Hay una época, un momento en específico de la historia en que el autor o la autora creó esa obra. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos estos dos conceptos? Ustedes se preguntarán. Porque es imposible que comprendamos en profundidad y que podamos hacer un análisis completo y una interpretación profunda de un texto, sea cual sea el texto, si no conocemos bien, por un lado, cuándo fue ese texto creado, cuál era la visión de mundo de ese momento de la historia, en qué tipo de sociedad y de época estaba posicionado ese autor, esa autora, porque la época en que estamos escribiendo, en que estamos viviendo, condiciona nuestro modo de pensar necesariamente. Y por otro lado, también es importante que consideremos nuestro propio contexto de recepción, o sea, el año, la época, la sociedad en que estamos leyendo determinada obra. Como les decía, la época en que vivimos, en que estamos, en que nacimos, en que vivimos, en que nos desarrollamos día a día, influye directamente en cómo nosotros vemos, sentimos y vivimos el mundo que nos rodea. Entonces, tenemos que considerar eso a la hora de leer, comprender, analizar e interpretar un texto y hacer dialogar esos dos contextos. Por supuesto, vamos a dar un ejemplo. Hemos estado trabajando en las últimas entregas con el movimiento romanticista. Entonces, ahí podemos ver un ejemplo muy palpable de esto que estoy comentándoles. Si no conociéramos que los poemas y los textos narrativos que hemos leído fueron ambientados en la época romántica o en este contexto del movimiento romántico, más bien dicho, no podríamos entender en profundidad el espíritu, la sensibilidad con que el autor escribió esos textos y con que el narrador o el hablante lírico nos está expresando esos sentimientos o esas ideas. Solo podemos entender ese texto profundamente porque conocemos cuándo fue escrito, en qué movimiento estaba insertado también, y podemos entonces comprender toda esta visión de mundo de los románticos y esta sensibilidad de los románticos y todo este espíritu romántico también que rodea a todos los textos que fueron creados en este movimiento. Si no entendiéramos eso, no entenderíamos realmente el texto. Asimismo, como estamos posicionados en el 2020, entendemos las obras románticas de una manera distinta a las que probablemente lo entendieron las personas de esa época, del siglo XVIII-XIX, y asimismo los entendemos de distinta manera como lo va a entender un lector o una lectora del año 3000, estoy inventando, ¿ya? Entonces tenemos que entender que tanto el contexto de producción como el contexto de recepción influyen directamente en la interpretación, análisis y comprensión de cualquier obra literaria. Eso. Espero que le hayan quedado claros ambos conceptos. Cualquier duda, por supuesto, me pueden escribir a mi mail andrea.escobar@cip.cl. Muy bien, les mando un abrazo gigante. Adiós. Bueno, con esto espero que haya quedado clara lo que tiene que ver con los contextos, ¿no? Una cosa que, para ir cerrando con la sesión de hoy, a menos que Valentina y Jocelyn me digan otra cosa acerca de sus dudas, es un avance de la semana número 3. Esto es lo que van a encontrar en el avance de su semana número 3. Que es toda esta información, a lo mejor ahorita no se identifican, no la quieren leer, está bien, es un avance solamente, pero es lo que van a tener que hacer la próxima semana. Van a tener que identificarse con esta autora, ¿sí? Viene aquí una pequeña biografía, y viene la novela que es Frankenstein, que es justamente la que van a tener, un fragmento de la novela lo van a tener que leer la próxima semana. Entonces, lo podemos revisar también un poquito en particular sobre esto. ¿Qué es esto de Frankenstein y cómo se está desarrollando esto? Esto es información importante. Les sugiero que la guarden porque es un adelanto de lo que van a hacer la próxima semana. Y esto les va a servir, estoy seguro, y también me voy a referir a esto la próxima semana, cuando ustedes tengan que revisar el texto en general, ¿no?
es decir, cuando revisemos las actividades integradoras de la próxima semana. Para ir cerrando, esta semana ustedes me pudieron decir, o ya me podrían decir en general, qué es la literatura, cuáles son textos literarios y cuáles son los no literarios, y también me van a poder hablar sobre los géneros. También me van a decir cómo se analiza un texto literario, porque ya lo hicimos, lo hicieron Valentina y Jocelyn muy bien el día de hoy, y también ya podrán contestar por qué es importante colocar fuentes de referencia, citas y paráfrasis. Esos 3 aspectos ustedes ya los podrán desarrollar y ya podrán contestar de mejor manera sus actividades integradoras. Para cerrar, Jocelyn y Valentina, no se les olvide colocar fuentes, porque si no van a tener problemas de citación y a lo mejor de descuento de puntos. Ojalá no, y ojalá sí lo tomen en cuenta, porque hasta ahora lo han hecho muy bien. ¿Dudas, por favor? Si no, ya me despido con esto. Ninguna, asesor. Gracias. Y Valentina, ¿dudas? No, maestro, yo por el momento me quedó todo claro y trataré de poner todo, bueno, las cosas en práctica. Y pues no tengo dudas. Muchas gracias por tomarse el tiempo de nuevo y por explicarnos. Gracias. Recuerden que todavía está disponible estos días para cualquier consulta en la plataforma y les deseo una muy buena tarde-noche dependiendo del lugar de la República donde se encuentren, y nos vemos regresando de vacaciones alrededor del 7 de abril, más o menos. Así que disfruten sus vacaciones, terminen sus actividades para que se vayan con tranquilidad hacia las vacaciones y nos vemos en un par de semanas. Que estén muy bien y gracias.